¿Cómo le va a todos ustedes? Un placer compartir nuevamente este espacio de feedback, siempre con la conducción, co-conducción, discúlpeme, del doctor Gustavo Delía, que lo están viendo ahí en pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Vinimos corriendo acá al estudio, le queremos aclarar. Este es el motivo por el cual ambos estamos ahí hiperactivos, pero parece que la política está recontra hiperactiva. En 48 horas pasó de todo. Vamos a tratar de ver si Pablo Romá nos puede aclarar un poquito las aguas. Bueno, me río porque es difícil, ¿no? Fueron, bueno, 2 días de mucho movimiento, días intensos, de muchas decisiones fuertes, ¿no? Yo creo, sobre todo, con una centralidad muy grande de la oposición. Creo que esas decisiones fuertes pusieron, bueno, en jaque al PRO y a Juntos por el Cambio, pero fundamentalmente al PRO. Creo que la decisión unilateral de Patricia Bullrich y de Macri de acompañar a Javier Milei, bueno, ha sido una decisión fuerte, si bien se preveía que, o sea, nosotros veníamos diciendo que Macri jugaba con 2 candidatos en esta elección, ¿no? Patricia Bullrich y Javier Milei. Bien, ¿puedo hacer un paréntesis ahí? Porque justo lo veníamos hablando fuera del aire con Gustavo. ¿Por qué digo paréntesis? Primer punto, en menos de 48 horas salieron a negociar. La pregunta es si el tiempo es suficiente. Me tomo de las palabras de Abeluto, ex ministro Mauricio Macri, donde dijo tenemos que hacer una autocrítica. No, ni autocrítica, boom, directo a hablar con Milei. Por eso digo, las alianzas son posibles si hablamos de la historia de las guerras. Churchill, bueno, para evitar la invasión nazi se juntaron los enemigos acérrimos, pero acá el tiempo en que se dio esta alianza, porque los que le colocaron el voto, y tengo gente conocida que le colocó el voto a Patricia Bullrich, decían, ¿no nos traicionó Mauricio Macri? Entonces, mientras tanto, sigue avanzando, a la misma Patricia Bullrich, siguen avanzando y ahora negocian con Javier Milei. Yo creo que es una decisión irresponsable, básicamente porque uno no puede decir una cosa y a los 2 minutos todo lo contrario, digamos, ¿no? Porque entre el pragmatismo y el oportunismo hay una diferencia que tiene que ver con cierta coherencia, cierta previsibilidad. Vos no podés construir confianza y certidumbre en el electorado si decís una cosa y después todo lo contrario. Yo creo que ese es el principal problema y creo que es un acuerdo individual de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, con lo cual lo pone de espaldas a su electorado y a su base electoral. Eso es otro. ¿De espaldas al electorado vos lo ves así? Pero si no le consultaron ni siquiera a su propio espacio político, digamos, ¿no? Es una decisión unilateral. Y yo creo que eso, digamos, en un contexto de crisis económica y de crisis de representación, esto, digo, aleja más o agranda más la distancia entre la dirigencia política y la gente. Digo, la gente entiende que esto es un acuerdo bueno, de cúpula, que no tiene principio político, porque no hay ningún principio político para el acuerdo. Que uno diga, bueno, es la unidad contra el kirchnerismo. Pero no se está discutiendo kirchnerismo en este contexto, en este momento del país. Se está discutiendo una salida a la crisis, se está discutiendo cómo bajar la inflación, cómo resolver el problema de la inseguridad, cómo mejorar la cuestión de los ingresos. No es una discusión ideológica. Lo que se votó en general y lo que se va a votar en balotaje no es de identidades políticas, de colores partidarios. Es cuál es la salida a la crisis. Ahora, Milei tenía una salida a la crisis, que era la dolarización. Hoy no se sabe. Digo, ¿no? Con este acuerdo no se sabe si gana Milei, qué Milei asume, el de la dolarización o el que va a llevar el programa de Macri, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es un problema para Milei, porque ese discurso le restringe el campo de diálogo con otros sectores del electorado. Y yo creo que en ese sentido Sergio Massa, con la unidad nacional, bueno, amplía la posibilidad de dialogar con otros sectores. Yo le quería preguntar a Pablo algo que quedó en todo lo que es el aire. Quedó como que los radicales fueron los traidores de la película. Supuestamente ellos impactaron con la apertura de Juntos por el Cambio y lo que se lee en la calle es que Patricia quedó sola. Pregunto, Juntos por el Cambio, de acá en adelante,
esta explosión? ¿Van a quedar todos separados? Si Milei gana, Patricia se va a anexar a un bloque nuevo. ¿Cómo lo ves vos eso? No, yo creo que los que van a quedar afuera de la alianza de Juntos por el Cambio es Macri y Bullrich, digamos, ¿no? Que ya forman parte de otra alianza, que es la alianza con Milei. Porque... A ver, le metemos ahí las palabras, a la pregunta de Gustavo, las palabras de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Dónde dijo? Javier Milei me dijo, no, pero Javier Milei me dijo, le dijo de todo a Patricia, nos perdonamos mutuamente en 48 horas, yo no te creo, ¿eh? Yo creo que una pelea que podamos tener nosotros, bueno, pasa el tiempo, uno madura, a la distancia en 48 horas, no creo el perdón de ambos. Primer punto. Eran viejos meados, ¿sí? Había una serie de terminología. Bueno, el mismo día asesina, domingo llegaba el león como se comía el pato, tenían las imágenes, ahora el león abrazadito al pato. Y digamos que la gente, primera lectura que todos sabemos, que la gente no compró la campaña anti-kirchnerismo. Yo guiado por los resultados. Pero sí, mira, hay dos lecturas. Si uno dice, ¿cuánto ganó Sergio Massa? 37, quiere decir que tiene 63 en contra. Pablo Beluto dijo, nosotros tenemos el 75 que no nos votó y tenemos que evaluar por qué. Entonces, cuando veo este tipo de alianza, obviamente que mi planteo es más a mediano plazo, no en el cortísimo plazo, que es donde se resuelve ahora este escenario. Y la pregunta decía otro, ¿y el núcleo duro de Javier Milei? Yo te voté a vos porque no quería ni a Bullrich, ni a Larreta, que le decía la rata, Javier Milei, ni o el siniestro, eran los términos que utilizaba Javier Milei, no lo quiero, y no lo quiero a los kirchneristas, ni tampoco a Sergio Massa. Y ahora me apareces un arreglo con ellos. Eso se lo plantea la gente, dice, no, Javier, voy con vos en todo, suponiendo que soy libertario, me voy con vos en todo. Hay sectores que seguramente opinan eso y van a tener ese comportamiento electoral, pero también la gente, no hay que subestimar a la gente, no hay que subestimarla. Por eso digo, si vos decís una cosa y a los 2 minutos decís todo lo contrario, no solamente estás subestimando a tu base electoral, sino al conjunto de la sociedad. Y eso el vale todo no es gratis. Digamos, no es gratis, no hay que subestimar a la gente. Yo creo que en ese sentido, por eso digo que fue una decisión irresponsable, porque vos podés decir, bueno, mirá, nosotros te podemos apoyar, te vamos a dar la estructura, digo, acuerdos políticos, si vos querés llevar adelante esta medida, que nosotros más o menos la compartimos, esta no. En esto te acompaño. En esto te acompaño, en esto. Acuerdos políticos. Acá no hay un acuerdo, digamos, no queda claro cuál es el punto de acuerdo político. Me parece que yo no quiero entrar en las discusiones de redes o lo que dijo Gerardo Morales, las causas penales, eso no forma parte al menos del análisis que yo quiero hacer, pero en términos políticos pareciera más bien un acuerdo sin principios. Y eso yo creo que es costoso, porque o sea, si vos votaste convencido a Javier Milei porque iba a ir por la dolarización y que iba a liquidar a la casta y que el ajuste lo iba a hacer sobre la política, y vos estás discutiendo hoy que Macri le va a poner 6 ministros a Javier Milei, y entre ellos todo en el ámbito económico, digo por lo que se discute, ¿a qué casta va a ajustar? Entonces, ahí hay un problema que tiene Milei con su base electoral y con el conjunto de la sociedad. Entonces, yo creo que el que pierde en esta alianza es Milei. Porque Milei queda subordinado al peso político de Macri. Pregunta, Mauricio Macri te diría que gana, porque él siempre gana para él, no para los que lo vieron como fundador de un concepto de cambio. Gana para él, indiscutiblemente, porque ejerce poder. Vuelvo a repetir, el día lunes me llamaban a mí, decían algunos, ¿cómo nos traicionó Mauricio Macri? Me decían eso, la gente, ¿cómo nos traicionó Mauricio Macri? El día lunes, pero en una noche se habían juntado. Y la pregunta, yo recuerdo, estuve el año pasado, cubrí las elecciones de Brasil, ganó Lula con 60 millones de votos, segundo Bolsonaro con 58, 30 millones de personas no votaron. Con un escenario diferente a este. Estaba de un lado y del otro. ¿Puede pasar algo parecido de que mucha gente no vote? Puede pasar. Yo creo que igual
acá me parece que hoy estamos en la discusión de acuerdos por arriba, digamos, ¿no? Las discusiones de Palacio. Ahora, después hay una cuestión que el 19 de noviembre, si no se cambia la fecha, lo que se va a elegir es qué Argentina se quiere para los próximos 4 años. Sí. Digamos, ¿no? Hay una posición clara. Digo, te puede gustar o no gustar, que es la de Sergio Massa. Va a resolver el problema de la inflación generando dólares genuinos con el plan de desarrollo energético. Digo, hay una propuesta. Seguridad, hay una propuesta. Ahora, la de Milei estaba clara antes del domingo, ¿no? Era dolarización y eliminar el Banco Central. Y eliminar el Banco Central y ajustar la casta. Ahora no se sabe. Entonces, yo creo que la discusión, por eso, insisto, no es de colores partidarios ni de identidades políticas. Es la gente, lo que me parece a mí, el electorado tiene que reflexionar es, bueno, ¿qué país quiere para salir de esta crisis? Porque esta crisis tiene 7 años ya. Y yo creo que la idea de la incertidumbre, el caos, me parece que no forma parte de la discusión de la sociedad. La sociedad no está demandando eso, está demandando una solución a ese problema. Ahora, bueno, el escenario es más complejo, porque si Milei quizás no hubiese hecho ese acuerdo con Mauricio Macri, hoy habría 2 posiciones bien claras y la discusión sería otra, digamos. Pero me parece que hay un problema en términos de la certidumbre. Digo, no se construye certidumbre, los volantazos no construyen certidumbre y sin certidumbre no se puede construir confianza. Digamos, ¿no? Porque la misma actitud para la toma de decisiones que tuvo Milei para hacer acuerdos políticos lo puede hacer para definir una política económica. Hoy toma una medida y mañana toma completamente otra. Voy a otra. Yo le quería preguntar a él, porque acá hay algo que desentonó y que quedamos todos desconcertados, ¿no? Nos encontramos con un país que tiene 150% de inflación, nos encontramos... Número uno en tasa de interés en el mundo. Sí. Número 1. Exactamente. Después Zimbabue. Pregunto, primero Argentina, segundo Zimbabue. Nos encontramos con un país que, evidentemente el ministro Massa en su gestión no ha sido muy buena y salió premiado. Entonces la gente en la calle no entiende. Votaron, más vale malo conocido que bueno por conocer, o lo bueno por conocer no me da confiabilidad y me quedo con lo malo conocido. ¿Cómo esto se baraja? Yo creo que Sergio Massa logró generar una expectativa que es de esto, ¿no? Una salida a la crisis. Sergio Massa agarró una situación crítica en el gobierno, producto de la gestión de Alberto Fernández y de Martín Guzmán, digamos, ¿no? Básicamente. Después de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional y la devaluación que tuvo que hacer de 20 y pico %, 20, creo que ahí aparecieron un conjunto de medidas que indicaban la necesidad de la recomposición del ingreso. Ahora, ninguno de los otros candidatos habla de la recomposición del ingreso. No habló Bullrich, no habló Milei, no habló Schiaretti. Ese es el tema. Bueno, Miriam Bregman, pero... La única Miriam Bregman, sí. Y Sergio Massa. Digamos que en los debates planteó la recomposición del ingreso. ¿Qué es recomposición? Devolución del IVA, no impuesto a la ganancia, bueno, ¿no? Distintas cuestiones. Entonces, creo que un poco la pregunta, eso, ¿no? Lo inentendible. Y sí, es lógico, porque tenés inflación, porque tenés el peso de la deuda. Pobreza. O sea, tasas de interés, bueno, obviamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una diferenciación en términos de estilo de gestión de Massa con Alberto Fernández. O sea, ninguna de estas medidas Alberto Fernández, es difícil pensar que le haya podido tomar, digamos, ¿no? Meter preso a un cuevero, parece, vos lo mirás en el contexto de los 3 años anteriores y parecería una cosa muy loca. Vinculado al narcotráfico, hay que aclarar. Bueno, también. Vinculado al narcotráfico, pero con incidencia política a través de un instrumento tan sensible como el tipo de cambio. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que cerrar acá la nota porque tenemos a Gustavo López para la próxima nota, pero a ver, por sí o por no. ¿Podemos sintetizar que en este caso Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich eligieron el enemigo? Sí, desde ya. Ellos eligieron el enemigo. No sé si es el enemigo que tiene la sociedad. Bien, clarísimo. Mira, con este cierre... ¿Saben qué? Con este cierre, porque tenemos que... Ahí abajo, Trix, una casa de ropa donde, como la cámara lo está mostrando, se viste el doctor Gustavo Delía en Trix Hombres. Trix Hombres. www.trixhombres.com en la calle Corrientes 3880. Vamos a un corte. Quédate con nosotros acá en Feedback. Prendete a
XLFM. Nueva programación. Más noticias. Más actualidad. Sumamos nuevas figuras. Más entrevistas. Más información. Más invitados. Más cultura. Más deportes. Prendete a XLFM. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Bueno, señores, para descontracturar un poco de tanta rosca política, esta sección la vamos a llamar Los Tres Gustavos. A ver, señor director, acá Gustavo, haga Gustavo Delía, y lo tenemos a quién, al entrevistado del día de hoy, Gustavo López. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un placer. ¿Cómo andan? Igualmente, ambos. Que estés con nosotros. ¿Sabes qué? Primero nos vamos a preguntar de lo técnico y después nos metemos en la rosca, ¿te parece? Por supuesto. Lo técnico es tecnología 5G, que es algo que nos ocupa e importa a todos nosotros. Bueno, la verdad que culminamos una primera etapa de manera muy exitosa, que fue la concreción de la licitación del 5G, y se presentaron las 3 compañías que hoy prestan telefonía celular. Comentarlo para que la gente esté empapada, ¿no? La tecnología 5G tiene que ver con la 5ª generación de tecnología en celulares, que es unas 100 veces más veloz que la actual, y 1000 veces mayor capacidad de transmisión de datos. 100 veces más veloz. Sí, 100 veces más veloz. Pero el celular discúlpame, porque vos sabés, ¿lo tengo que tirar o puede absorber el 5G? No sé si ese viene ya con la tecnología es Chinese, 5G. Este es Chinese. Hay que ver. No es Apple. No, es pero es probable. Yo tampoco tengo Apple. Pero el tema es cuando empiece a transmitir el 5G, porque vos a lo mejor tenés 5G, pero como hoy se transmite en 4, en la 4ª generación no lo podés recibir. Claro. ¿Qué significa mayor velocidad? Eso significa que no va a haber latencia. Esto es, que no hay delay, que no hay diferencia entre el momento en que se emite y el momento en que se recibe. Claro. Y esto es una revolución en términos industriales, en términos agropecuarios y en términos de la medicina. Es decir, es una revolución en términos de la robótica. Hoy hay mucha gente que hace operaciones a través de aparatología donde el médico está al lado del paciente o está en la oficina de al lado o en el quirófano al lado. ¿Por qué? Bueno, porque mueve unos aparatitos y a través de la artroscopía, te opera. Pero no puede operar a 10 cuadras porque hoy hay delay y entre lo que él está viendo y lo que está sucediendo hay 10 segundos, 5 segundos, bueno, te estaría matando. ¿Querés que le haga un comentario a todos ustedes? El Mundial de Fútbol. Bueno, exactamente. Después me voy a preguntar, ponían el radio transitor, cantaban el gol por los penales y después la gente gritaba en la televisión. Exactamente, sí, había 10, 12 segundos o 15 de delay. Terrible. Porque era vía satélite, es decir, la señal viaja al satélite, 50.000 kilómetros de distancia, y vuelve, lo hace muy rápido, pero esos 15 segundos, todavía no sacaron el lateral y la pelota ya está dentro del arco. Sí. Bueno, con la tecnología 5G, que tiene 1000 veces la capacidad de transmisión de datos, porque en realidad uno usa el celular más que para hablar por teléfono, para transmitir datos, porque además hablas por WhatsApp, por Telegram, haces videollamadas, y eso no es una llamada por línea telefónica. Entonces, la capacidad 1000 veces la actual de transmisión de datos permite que 1 millón de líneas al mismo tiempo estén mandando algo y no se colapse. Bien. ¿Y esto qué significa? Para la industria, en los países que ya se ha desarrollado, que no son tantos, se usa para la minería, se usa para el petróleo, se usa para el gas, se usa para los puertos, para camiones o vehículos no tripulados de alto riesgo, se usa para la medicina, se usa para la robótica en la producción en línea. ¿Por qué? Porque lo podés manejar a distancia y no hay delay. Es 0,001 segundo la diferencia entre lo que ocurre y lo que vos ves que ocurre. Es decir, es una revolución enorme en el campo de las telecomunicaciones
que además en el Internet de las cosas, que digo, cada uno de los aparatos que nosotros a lo mejor usamos en nuestra casa, hoy está preparado para que lo puedas manejar desde el celular. Entonces, digo, para el agro, es una revolución que uno todavía no sabe cómo va a modificar la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Fue un proceso que duró 2 años. Primero, ¿por qué frecuencia se va a transmitir? Limpiar esas frecuencias, que son como avenidas. Bueno, vos vas a transmitir por la frecuencia de 3.300 MHz. Bueno, bárbaro. Hay que limpiar a ver si hay algún auto estacionado que lo tenés que ir esquivando. Después hacer los pliegos, ponerse de acuerdo con las partes, pelearse con las partes, llamar a concurso, que presenten las carpetas, y el otro día ofertaron... 870 millones de dólares. Sí, 875 y monedas, Sí. porque a números redondos, cada franja de 100 megas, nadie podía comprar más de 100 megas. Es decir, una franja que va del 3.300 al 3.400, 400 a 500 y 500 a 600. Bien. Esa franja de 100 megas tenía una base de 350 millones de dólares. Uno ofertó 350 millones, 220 mil dólares. Otro ofertó 350 con 20 mil. Y Telefónica ofertó por 50 megas, no por 100. ¿Y por qué? Creo que por cuestiones financieras de la propia compañía. Entonces, incluso fue parte de la negociación de último momento que se pueda partir eso. Entonces, recaudamos 350, 350 y 175. Tienen 21 días para depositar ese dinero en el fisco. Son 875 millones de dólares. Y luego comienza el proceso de instalación, importación de materiales, fabricación de materiales. ¿Cuánto tiempo cuál es el periodo? Calculamos que entre 12 y 18 meses es el plazo donde en las grandes ciudades ellos van a poner en funcionamiento buena parte del 5G. En síntesis, un año. Exacto. No en todo el país, sino el 5G requiere más torres de las que hoy hay. ¿Ah, sí? Entonces, sí, mirá. porque recorre distancias más cortas, en menos tiempo y con mayor ancho de banda. Entonces, hay que poner más torres. Lo primero que van a hacer es usar las torres existentes y agregarle la antena de 5G al lado de la antena de 4G. Bueno, ese proceso calculo que demorará un año y esto, a ver, imagínate Vaca Muerta. Entonces vos vas a poder operar a 500 kilómetros de distancia un pozo petrolero. Digo, en la industria tiene una aplicación enorme. Y obviamente en la vida cotidiana, vas a descargar una película, vas a ver, vas a tener la posibilidad. Y esto se ata a otras medidas que habíamos tomado antes. Una que la anunció Massa fue el Wi-Fi 6. Que no tiene nada que ver con el 5G. El 5G es telefonía celular. Sí. El Wi-Fi 6 es una banda baja de transmisión inalámbrica de datos de Wi-Fi, que te resuelve el problema en la ruralidad. Si hoy vos querés, en pueblos rurales, donde es antieconómico tirar fibra óptica, porque a lo mejor tenés que tirar 100 kilómetros de fibra donde viven 500 personas, y la satelital es muy cara, la tirás de manera inalámbrica por un caño que hemos habilitado, que es la banda de 6 gigas, que algunos países del mundo ya la hemos habilitado, y esto es como si tuvieras conectado a tu celular un cable de fibra óptica. Clarísimo. Así que, nada, estamos muy contentos. Tenemos que cerrar y Gustavo tiene muchas preguntas de la rosca política. Te mandé al frente. De la rosca, hombre de Unión por la Patria. A ver, ¿qué? Exactamente. Yo le quería preguntar a Gustavo, que yo sé que es un hombre político y lo conozco hace muchos años. De acuerdo a tu trayectoria, las elecciones que tuvimos hace unas horas, unos días atrás, ¿qué te dejó como respuesta? ¿Qué viste vos? ¿Qué eligió la gente? ¿Qué fue lo que más le gustó? ¿Qué fue lo que lo atrajo para que el votante, el ciudadano vaya y diga, lo voto a Massa, no lo voto a otro, lo voto a él? Te doy 2 respuestas. Primero, me provocó alivio. Yo tenía mucho miedo a la aventura sin destino de Milei, y lo digo con todo respeto, me parece que es una aventura sin destino. Segundo, te contesto con una respuesta que le escuché a Lustó. ¿Por qué alguien que tiene 140% de inflación pudo salir primero? Y Lustó, que es opositor, dijo porque los otros 2 eran peores para la sociedad. Es decir, la sociedad consideró que eran peores. Entonces votó al que cree
que le puede resolver, estamos hablando de esta primera vuelta, ¿no? Al que creía que mejor le podía resolver la situación, aunque es parte del problema. Yo creo que esto es así. Digo, yo siento alivio y no es porque estemos bien. Digo, el próximo gobierno, y espero que sea Sergio Massa, tiene unas dificultades enormes. Debemos miles de millones de dólares, no se puede pagar, hay que renegociar con el fondo, para eso necesitas acuerdos parlamentarios, por eso cuando se habla del gobierno de unidad no podés gobernar vos solo, digo, tenés una parte de las cámaras y no tenés mayoría en ninguna de las cámaras. Y además, la irrupción de Milei, y reitero, espero que pierda... 40 diputados. Sí, pero obliga a cambiar la forma de hacer política. Digo, ¿por qué una persona sin trayectoria, en los márgenes de la democracia, yo creo que es una persona autoritaria, no democrática, sin tradición democrática y muy peligrosa, no solo en términos democráticos, algunos creen que no, porque el sistema está muy consolidado, pero sí en términos económicos y sociales. Digo, yo creo que estallaría todo por el aire. ¿Por qué saca el 30% de los votos y va al balotaje? Porque hay un agotamiento de la forma de hacer política. Digo, si nosotros no entendemos que hay que hacerlo de manera distinta, Milei puede perder esta, pero va a ganar la próxima. Entonces, creo que se terminó un ciclo, así como la crisis del 2001. Está bueno que vos, desde tu espacio, haces autocrítica, porque los que decimos que respetamos los partidos tradicionales, cualquiera fuera, decimos, bueno, la trayectoria no hay con qué darle, pero en la medida que haya un análisis crítico. No podés tener 40% de pobreza después de 40 años de democracia. Sí. Algo mal hemos hecho. Porque nos están pidiendo acá que... No lo podemos tener. Sí. Y la verdad que necesitamos que el radicalismo vuelva a ser un partido socialdemócrata. Si no lo entendemos, ganamos una elección y perdemos la oportunidad. ¿Cómo te llamamos a vos? ¿Radical K? ¿Radical, cómo puede ser? Masista. Forjista, bueno, muy bien. Señores, tengo que hacer el agradecimiento a Sastrería Windsor. Este saco, camisa, es de Sastrería Windsor, que está también en la calle Maipú 843, @Sastrería Windsor. Y bueno, estimado Gustavo, en el programa Los Tres Gustavos, cerré el programa vos. Exactamente. Así que bueno, para mí fue un placer estar acá, aparte con Gustavo, que nos dio una muy buena clase de lectura de lo que pasó. Así que nos vemos en el próximo programa. Nos vemos en el próximo programa. Chau.